1628. Estamos hablando de un acontecimiento que duró 87 días, según cuenta la relación de hechos que uno de los protagonistas escribió por encargo del entonces cura perpetuo del curato de los Llanos. Un acontecimiento que duró desde el 30 de enero de 1628 hasta el 26 de abril de ese mismo año. Estamos hablando de un caserío, el caserío de Tacande, en las estribaciones de la Cumbre Nueva, entre la Cumbre Nueva y Cumbre Vieja en El Paso, junto a uno de los caminos que cruzaba la cumbre para conectar a ambas bandas de la isla de La Palma, tanto la parte oeste como la parte este. En ese pago había una serie de casas de campo. Hay que decir que la zona de Tacande es una de las más antiguas pobladas por los colonos españoles cuando la isla ya se incorporó a la corona de Castilla, y que también era larga tradición recogida del mundo aborigen. Era una zona que era muy importante para ellos porque tenía abundancia de pastos. No debemos olvidar que toda esa zona está bajo la influencia de los alisios y por tanto de la humedad ambiental, y era un buen lugar para pastos, lo cual es normal que la gente cuando se establecieron aquí buscaran a aquellos lugares donde pudieran sembrar el secano y pudieran conseguir sus cosechas. Pues en ese lugar, justamente el 30 de enero de 1628, en una casa de ahí de ese pago, comenzaron a producirse unos fenómenos consistentes en ruidos, voces, movimiento de objetos. Se escuchaban como mujeres tocando un tambor, como si fueran un grupo de mujeres amplios. Se escuchaban cantos arrullando a un niño, se movía una cuna sola, y como dice luego el relato de los hechos, la causa invisible, que luego se reveló quién era, hizo pasto de su divertimento a tanto a la casa como a todos los visitantes, a los habitantes de la casa y a aquellos vecinos que se presentaban en el lugar, porque el acontecimiento trajo la atención de todos los habitantes del entorno. Allí, después de todos esos 87 días, se manifestó una voz directa. En los términos del parapsicológico y de los estudios psíquicos, la voz directa es aquella que se escucha en un ambiente sin saber de dónde proviene. Se escucha directamente en el ambiente y se pueden mantener conversaciones con la voz directa. Y mandó a llamar al entonces un ayudante del cura de los Llanos, de la parroquia de los Remedios, que se llamaba Fray Juan Montiel, porque pidió que necesitaba descargarse es como confesarse. Y Fray Juan Montiel tuvo mucho miedo de acudir a esta cita con aquella alma, pero fue convencido y acudió. Y estando allí, ella confesó ser Ana la Heradora, que era una de las habitantes de la casa que había muerto de parto un tiempo atrás. Una vez confesó ser Ana la Heradora, otra de las cosas que dijo aquella alma errante era que necesitaba confesar ciertos errores que había cometido, y precisamente con las personas a las cuales pues había dicho una maledicencia, había culpado de cosas que no tenían razón de ser, y se confesó con ellas y les pidió perdón. También se lamentaba muchísimo porque su hijo pequeño Salvador, que estaba presente en los acontecimientos, ella no podía estar con él para criarlo, y lloraba mucho y le pedía a todos los allegados que lo cuidaran, que lo educaran, ¿no? Porque ella no podía. El fray Juan Montiel le preguntó al alma si estaba sola, y ella confesó que no, que estaba con ella su buen ángel. Esto se conoce en los estudios psíquicos como el espíritu guía, la entidad guía, que de alguna manera suelen acompañar como instructores a estas un poco almas perdidas, que cuando ya desean regenerarse o desean encaminar rumbo evolutivo, pues suelen estar acompañadas de una especie de guía. Los fenómenos que produjo son de todo orden.
Dice que sobre una caja de madera que había en la casa reprodujo un gran número de cruces, muchas de las cuales fueron llevadas por personas del lugar o del pueblo, y algunas fueron incluso enviadas a Gran Canaria, donde el entonces obispo de la Cámara y Murga dice que ofreció un célebre sermón para, de alguna manera, recordar al alma de Tacande. Todos estos hechos que están dentro de la categoría de los fenómenos psíquicos y que en cualquier lugar del mundo encontramos hechos similares, hay por ejemplo un tratado muy famoso que escribiera el famoso astrónomo francés Camilo Flammarion, que se llama Las Casas Encantadas, donde está lleno de fenómenos del mismo estilo. Lucas nos da a entender que los hechos han digamos, acompañado al ser humano en cualquier lugar donde éste se ha establecido. La idea de la sobrevivencia más allá de la muerte es una cosa que está arraigada en las creencias populares, en muchas culturas, en muchas tradiciones, y aquí pues simplemente la leyenda, llamada así, pero para mí son hechos del alma de Tacande, pues solo viene a corroborar también aquí, en estas islas, a un acontecimiento, es decir, una prueba más de la sobrevivencia más allá de la muerte. No solo estos hechos han sido ocurridos en La Palma, ha habido más en esta misma isla, han ocurrido hechos similares. De hecho, ha recogido algunos más y hasta en épocas recientes, a comienzos del siglo XX, y hay algunos hechos famosos. Lo que pasa es que comúnmente no suelen ser con tantos testigos. Suelen ocurrir en el ámbito familiar y suelen trascender poco, pero siguen ocurriendo incluso diría que hoy en día. Ahora mismo no tengo una constancia directa de un hecho similar, pero en estos años anteriores he tenido constancia de hechos similares, quizás no con tanta duración, pero de manifestaciones espontáneas. Por ejemplo, yo sé que yo he investigado personalmente y con el grupo de amigos que nos interesamos por estas cosas, hechos de este estilo que se terminaron y se solucionaron, identificándose la causa que estaba detrás de ello. Hace unos años ocurrió que en una casa pues había presencias, caían objetos, en la tapa del baño se escuchaba un ruido tremendo iban y veían que aquello se había movido, pasaban sombras por delante de los habitantes de la casa, hasta que investigando y con un concurso de personas que tenían facultad de física, por ejemplo, se averiguó que la causa detrás de los fenómenos se identificó como la madre del joven que vivía en la casa. Oscar, ¿tú crees que llegará a ser la casa de Tacande un museo del alma de Tacande? Mira, la desgracia que tenemos en este país y en nuestra tierra es que solemos siempre valorar más lo de fuera que lo nuestro. Tú te vas a Inglaterra y cada castillo, cada lugar tiene leyendas que implican a veces temas de apariciones, y luego son de una manera normal como un factor de atracción y de elemento de interés para aquel lugar. La desgracia ha hecho que cuando ya se había sugerido, y de hecho se había hablado con el Ayuntamiento del Paso, pues un incendio que ha ocurrido hace unos años destruyó en buena medida parte de la casa, sobre todo la parte de madera, se hundió todo el tejado, destruyó buena parte de la casa. Aún así, la estructura básica de la casa y del entorno permanece, con lo cual podría reconstruirse fácilmente la parte destruida y reconstruir a su vez una decoración similar a de aquella época, y con un pequeño museo de sitio con reproducciones de hechos similares, con una parte de los estudios psíquicos, con una parte de tradición, con una parte de, digamos, de arquitectura popular. Podría ser perfectamente un lugar de interés, en que fuese no solamente el hecho del alma de Tacande, sino el hecho de la arquitectura rural de la época, de la decoración, de los caminos rurales, puesto que la casa está junto a un antiguo camino real, en fin, que podría tener muchos intereses. Al lado de un aljibe, en fin, podría perfectamente ser un lugar más de interés tanto del Paso como de la isla de La Palma. Esta película que se ha hecho en torno al alma de Tacande y el desarrollo que está llevando a cabo el Ayuntamiento del Paso, y se acerca mucho a la realidad de lo que sucedió en la época.
Bueno, yo te diría que yo he visto la película, he sido invitado por su realizador y demás, el director. Mira, te diría que realmente en la película el alma de Takande es casi una anécdota en la película. Aunque tiene el leitmotiv es el alma de Takande, pasa muy rápidamente por los hechos históricos y se recrea más en una especie de consecuencias contemporáneas de unos herederos que vienen de Cuba y de una serie de enfrentamientos entre la tradición religiosa y ciertos cultos a su vez traídos por los descendientes cubanos a la isla. De hecho, dicho así, los hechos del alma Takande son pues una mínima parte de la película. Diríamos que yo pienso que en cierta parte se ha desaprovechado una gran historia sin desmerecer el resultado de la película. Yo no soy capaz de decir lo contrario, pero de alguna manera casi se ha usado como disparador de la historia, pero no como centro de la historia. Y me hubiera encantado que hubiera sido más centro de la historia, más hecho histórico y menos hecho contemporáneo. Incluso al final recojo la historia de la alma Takande, como suele hacer la tradición popular, traducida a décimas, puesto que las décimas de la versificación popular facilita la memorización y por tanto la conservación en la memoria colectiva de hechos singulares que el pueblo dice que merecen la pena conservar. Pues todo esto ya hace años lo estudié y lo publiqué en este libro, Historia del Espiritismo de Takande. Ok, y si alguien quisiera conseguir ese libro, ¿cómo conseguiría el libro? Bueno, el libro aún se puede conseguir, puede ser conseguido a través de hacer una petición directa, o puede ser conseguido a través del editor, que es Ediciones Alternativas de La Palma, de Miguel Calero. En ambas fuentes puede ser conseguido el libro. Pues bien, también soy autor de este otro libro y además reciente apareció en el 2015, se llama Bibliografía Científica Española 1857-1936, donde hago un estudio exhaustivo de fuentes bibliográficas y también de revistas dedicados al estudio de toda esta temática en España en este periodo histórico que menciona aquí, entre mediados del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española. ¿Habiendo casos muy similares? Sí, de hecho en la literatura está aquí consigno que son fichas bibliográficas, hay muchos hechos similares publicados en diferentes publicaciones. De hecho, rescaté justamente en la isla de La Palma de una obra que se llama El Moralista, que fuera concebida, escrita en la isla de La Palma por un señor llamado Jiménez González de Las Manchas, que tenía un centro de investigación espírita y que de alguna manera también acudió a solucionar un caso similar del alma Takande que sucedió en una familia de Las Manchas y que se relata incluso en una pequeña revista que había de la Asociación de Vecinos de Las Manchas. Se recoge el caso por, si no recuerdo mal, un profesor de la Universidad de La Laguna, Nolasco, que por tradición familiar conservaba los documentos del caso que habían sucedido en su familia, y justamente fue este señor el que lo estudió, que a su vez escribió cosas sobre este tema. Pero hubo otros muchos casos en la isla de La Palma, solamente. Pero todo lo que tengo aquí en toda España, todo lo que se publica en España sobre este tipo de estudios.